destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Él hablaba del templo de su cuerpo. Tanto cuando resucitó de entre los muertos, Este texto es bien. Dije la semana pasada. Siete días, es la primera cosa. 7 días. Y si era viuda, 3 días. Era la fiesta. María lo que dice es que el novio ha invitado a Jesús y a sus discípulos, dice el texto, que el novio invitó a Jesús y los discípulos a la fiesta. Entonces por eso es que están ahí. Y María llega donde Jesús y le dice, fíjate que se acabó el vino, ¿verdad? No le está preguntando. No le está pidiendo que haga más vino, no le está diciendo eso. El texto lo que dice es solamente eso. No tienen vino, o sea, se acabó. No sabemos en qué día están, en qué día de estos están, ¿verdad? No sabemos eso. Pero como duraba tanto tiempo, lo que dice la tradición es que después del primer día, todos los invitados entonces llegaban a una hora determinada y se iban para sus casas. El siguiente día regresaban a la fiesta, ¿verdad? A seguir bebiendo, a seguir comiendo, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y en Jesús lo que decía es que, ¿qué tienes conmigo?, le pregunta a su mamá. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él les diga. O sea, creer que María sabía que Jesús iba a convertir el agua en vino, tampoco es cierto, ¿verdad? Tampoco es cierto. Porque María va descubriendo a Jesús casi igual que los discípulos van descubriendo a quién es Jesús. No era algo de que ya María lo tenía claro, ¿verdad? Etcétera. Entonces, luego se da eso. Yo hablé en esa oportunidad de cuántos litros eran. Son 6 tinajas de 70 a 100 litros cada tinaja, ¿verdad? Entonces podrían ser 600, 700 o 1000 litros. Perdón. Podrían ser 600 litros de vino el que vi allí. Lo que dice el maestre Sala, que sería como yo no recuerdo quién, el que coordinaba la fiesta, ¿verdad? A veces, dependiendo del nivel económico, igualmente ahora, hay una persona destinada que los novios lo que les dicen es, queremos una fiesta así, con estas características, con estos colores, etcétera, etcétera, etcétera. Y se encargan con esa persona. Y ya. Este es el maestre Sala que aparece aquí, ¿verdad? El maestre Sala es el encargado y por lo tanto él no ha visto que Jesús ha convertido el agua en vino. Y por eso le dice el novio,
porque según el maestresala, el novio ha conseguido el vino. Entonces le dice al novio, mira, le dijo, todos los demás, siempre la costumbre es que el mejor vino se deja al principio y el peor vino se deja al final, ¿verdad? Porque entonces ya la gente ya está también, ¿verdad? Además de ebria, además de ya venir, yo me imagino, pues, ¿verdad? Estar 7 días o 3 días enfiestado, ¿verdad? ¿Cómo? Sí. Es algo que aburre, pues, ¿verdad? Bueno, al menos amigos, no sé. Algunos otros quizás no, pero obviamente en la cultura esa será la tradición. Ahora, el punto aquí es que María, la madre de Jesús, no la madre de Dios, sino de Jesús, María le hace una pregunta porque va en un sentido esa pregunta. Sin embargo, Jesús le responde, pero va en otro sentido también lo de Jesús. Eso es sumamente común en el Evangelio según Juan. Y en la actualidad, peor. Generalmente las personas entendemos una cosa, pero realmente lo que Jesús quiso decir es otra. Y cuando uno pregunta e indaga, entonces la gente dice, no, pero es que yo oí una predicación, error. ¿Verdad? Ese es un grave error. Si ustedes quieren saber qué es lo que Dios quiere, ustedes tienen que meterse en la Biblia. Porque entonces la fe está basada en lo que oyen de otra gente y no basada en la palabra de Dios. ¿Y por qué digo eso? Porque si ustedes oyen algo y saben qué es lo que dice la palabra de Dios, van a saber que lo que dicen está en lo correcto o no. O sea, la responsabilidad de todos. No es ni de Dios. María va por aquí, va. Fíjate que se acabó el vino. Y Jesús le dice, ¿y qué tienes conmigo, mujer, si no ha llegado mi hora? Y así vamos a ver, ya viene otra cosa igual. Y así va a ser recurrente. Otro texto bien común en cuanto a esto es como con Nicodemo. ¿Y cómo voy a hacer yo para meterme otra vez en el vientre de mi mamá? Pues, Nicodemo, por aquí va. ¿Cómo voy a hacer? Cuando Jesús le dice, es que tenés que nacer de nuevo, va por aquí, va. Y Nicodemo, en vez de entender a Jesús, no, él sigue su propio entendimiento, ¿verdad? Entonces, es perdido. Nicodemo era fariseo, era una persona estudiada, supuestamente, ¿verdad? Pero no depende del estudio, no depende del título, esta cuestión. No depende de los años de escolaridad. O sea, todo lo que tiene que ver con el Evangelio no depende de eso, sino de que si conoces a este, de ahí depende. ¿Soy salvo o no? Depende de que si conoces a Jesús o no. De eso depende. Porque si yo acepté a Jesús para quitarme otra cosa, no entendiste el Evangelio, ¿verdad? No lo entendiste. Pero bien, ahora, lo que nos ocupa, aquí el título ese de Jesús purifica el templo, no le hagan caso a eso, ¿verdad? A ese título. No está hablando de purificar el templo, no está hablando de eso. Exacto, está hablando de, no, ni siquiera del cuerpo de él lo va a purificar. El cuerpo de Jesús está nítido, puro, hablando espiritualmente. No necesita el cuerpo de Jesús ninguna purificación.
Pero, ¿qué es lo que ocurre ahí en ese texto? Vaya, y aquí sí quiero que participen, por favor. Ustedes ya conocen ese texto. ¿Qué es lo que estaba pasando cuando Jesús llega ahí? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo ahí en el templo? Mal uso del templo. Hermana Agustina. Estaba cerca una celebración. Ah, sí. Era una fiesta, ¿no? Entonces, yo de comer, me había proliferado todo eso ahí. Ese es dijéramos que es el contexto. El contexto más general es la fiesta de la Pascua. Juan no dice cuál Pascua. No lo dice, pero va a hablar de dos Pascuas en el desarrollo del Evangelio, va a hablar de dos Pascuas más. Eso hace suponer 3 años, porque esa Pascua era una vez al año. ¿Verdad? Vaya. Hermana Agustina, ¿qué es lo que estaba ocurriendo en el templo? Exacto. Exacto. Había ventas. Casas de cambio. Muy bien. Estos dos son los determinantes para entender esta cuestión, ¿va? Había ventas, pero no es que vendían charamuscas, paletas, no va. ¿Lo que vendían? Animales. Exactamente. Vendían animales, palomas, ovejas, corderos, ese tipo de animales. ¿Perdón? Aromas, posiblemente también aromas. Sí. Pero me voy a centrar ahora en los animales, ¿verdad? Palomas, ese tipo. ¿Para qué era utilizado? Aunque ya lo dijo aquí el hermano. ¿Para qué era utilizado esos animales? Para sacrificio. Estos animales, esto nunca se los voy a olvidar, miren, porque lo vamos a ver todo el Evangelio. Todo el Evangelio. Estos animales eran utilizados para el sacrificio. Y entonces la pregunta ahora es, ¿sacrificar? ¿Pero por qué? ¿Qué es? Sacrificaban al animal, pero ¿cuál era el propósito del sacrificio? Expiar, perdonar pecados. Bien. Ya ve que saben esta onda. Muy bien, muy bien. Como esta cosa del estudio, siempre puede haber diferentes niveles, ¿verdad? En un nivel muy superficial uno puede pensar, o sea que Jesús estaba en contra de que la gente perdonara sus pecados. Ya vamos a ver eso. El templo, había una sección en el templo donde habían ventas, habían casas de cambio. Voy a dejar ahorita esto y me voy a meter en esto. Casas de cambio dentro del templo. Ah, claro, por supuesto. ¿Cómo? Sí, los cambistas, ¿verdad? Ajá, sí. Muy bien. Voy a simbolizar las monedas que utilizaba el Imperio Romano, que perfectamente lo dice aquí la hermana Ana, que tenían la imagen del César de turno, ¿verdad? Las denarios, por ejemplo, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Pero entonces ¿qué serían? Los encargados, los líderes. Es que el líder es una cuestión positiva, ¿verdad? Entonces por eso no me gusta decirles así, pero igual.
Los líderes entonces, ellos, ¿cómo? Sí, no, eso sí. Entonces los líderes de la religión judía, pues, su máxima expresión estaba concentrado en el consejo que se llamó Sanedrín, ¿verdad? Ahí estaban fariseos, saduceos, escribas, etc. Ellos decían entonces que el dinero romano era pecador, y por lo tanto no podía ser ofrendado en las arcas del templo, porque el templo era santo. El templo era santo. Oigan bien lo que estoy diciendo, y ya van a ver la manipulación, ¿verdad? Bueno, ya dije una manipulación ahí, ¿verdad? Ellos habían dado a conocer, enseñado, predicado esto que estoy diciendo actualmente. Las monedas de uso secular, donde se pagaban los salarios de la gente en el pueblo, era un dinero contaminado, era un dinero pecaminoso. Y por lo tanto no podía ingresar ese dinero a las arcas del Estado en ofrenda, porque era una afrenta a Dios, era una ofensa a Dios. Entonces se inventaron acuñar su propia moneda. Y entonces ellos tenían sus propias monedas. Entonces llegaba la gente, como vino de la Pascua, venían de toda Palestina. Llegaron entonces a Jerusalén y aprovecharon dos cosas. Pero también nadie podía comprar con el dinero romano, podía comprar ningún animal de estos. No se podía. Tenías que pasar por la casa de cambio. Pero la casa de cambio, ¿cómo está el dólar con el colón? Antes era de 8.75. Bueno, sí. ¿Cómo es el señal de Bitcoin? Algo así, ¿o? Y $1. Pero eso hace la gente que viaja. Vamos para Inglaterra, dólares por libras esterlinas. Guatemala, dólares por quetzales, supongo yo. Lempiras en Honduras. Nicaragua ya no sé. Córdoba, colones y dólares en Panamá. ¿Verdad? Pero bien, entonces, fíjense que mi pecado, hacían su rito, ¿verdad? Su proceso. Tal pecado, entonces me corresponde una paloma, 2 palomas. No, tu pecado ya corresponde un cordero, ¿verdad? Una ovejita. Uy, no, ¿verdad? Depende del pecado. A vos mejor tráete un buey y de por sí 2, ¿verdad? Para estar seguros de que te perdonó Dios. Así era el rollo. Así era. Yo lo estoy diciendo de manera sarcástica, pero así era. La cosa era una formalidad, ¿verdad? Vienes tú, te medio confesabas, de ahí viene esa cosa. Y te determinaban entonces, tu pecado te corresponde tal animal. Entonces aquí ya había pasado por la casa de cambio y ya llevaba las monedas, aquí están, ¿verdad? Y te hacían entonces, comprabas el animal y entonces ya te hacían todo el rito y el proceso, ¿verdad? Y la sangre y toda la cosa, la víscera, la quemaban, etcétera, 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 etcétera. Pero luego venía este fulano, palestino, cananeo, judío, convertido al judaísmo, venía entonces, entraba al templo y quería ofrendar, solo podía ofrendar las monedas de acá.
No podía traer un denario. El equivalente a un denario sí, lo podía pagar, pero con las monedas de cambio. Esto de las monedas de cambio y este sistema que había aquí, ya no era propiamente dicho, pero todavía tenía resabios del modo de producción que se llamó asiático, que es algo parecido al feudalismo, que aquí se vio en el siglo XIX, aquí en El Salvador y en el siglo XX, cuando los dueños de finca o de hacienda acuñaban sus propias monedas también aquí en este país. Y venía el dueño de la finca y le pagaba en colones. Pero el dueño de la finca también tenía tiendas adentro de la finca. Granos básicos, licor, aguardiente, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes lo pueden leer eso, ¿verdad? Y yo conocí todavía esas tiendas en mi trabajo, ¿verdad? Fui a una finca de café, bueno, es una redundancia. Fui a una finca aquí por el Boquerón. Era como viajar en el tiempo. Los colonos no tenían energía eléctrica. No conocían los niños un televisor. No sabían qué era eso. Y entonces, el trabajador, el recolector, el pepenador, el recolector de café, ¿verdad? Traía su dinero y quería comprar azúcar, lo podía comprar ahí, pero te cuesta tanto. Y así se hacía la cosa. Esto me hizo recordar esa época en nuestro país. Vaya, ya entendemos este rollo, ¿va? Ahora, ¿por qué creen que Jesús hizo lo que hizo? Solo piensen, ya vamos a entrar en eso. Solo piensen. Este era el sistema. Ese era el sistema que imperaba en ese momento. Ese era el sistema que imperaba, que se desarrollaba y que era el único, entre comillas, legítimo para tu perdón de pecados. No había otro. Ese era el oficial, el único que existía. No lo vamos a valorar todavía. Pero entonces, esto es lo que pasa. Eso es lo que está pasando cuando se da la fiesta. Por supuesto, cuando no había fiesta, ¿funcionaba esto? Sí, funcionaba. Lo que pasa es que para la fiesta, como ya me gustó hacer este dibujo, toda la gente de Galilea, de la parte media de Samaria y de la parte esta de donde está Jerusalén, entonces acudían acá, porque era un sistema centralizado, ¿verdad? Todos los judíos de toda esa región acudían entonces a Jerusalén a hacer esto. Era la oportunidad para que la gente que vivía en Galilea podía entonces lograr el perdón de sus pecados por parte de Dios. Era el momento oportuno del año histórico. Es la única oportunidad donde yo tenía pues sí, vaya, voy a seguir. Entonces era la única oportunidad para el perdón de los pecados. Iban y acudían. Es lamentable, ¿verdad? Ese sistema. Luego lo vamos a valorar. Ahora vamos al texto. Dice el versículo 15, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Le dio vuelta a todo. ¿Cómo? Era exactamente. O sea, ¿qué era eso?
Hermano, dígame, Roger. Ah. Sí, no, este animal tiene la pata chueca, no puede. Eso es muy buen detalle ese, que yo no lo dije, pero lo que pasa es que aquí te garantizamos calidad, ¿verdad? No, aquí no andamos con cosas chafas, ¿va? Aquí te garantizamos un animal sin manchas, sin arrugas, sin defectos, sin nada. Calidad. ¿Qué quiere decir eso? Ahí va la teología. Todo esto es un engranaje teológico. Exactamente. El animal garantiza, la pureza del animal garantizaba la expiación del pecado, no la persona. No la persona, sino el animal. Ese es un buen detalle. Que tiene implicaciones eso, tiene implicaciones hasta actuales, en la actualidad. Cuando creemos que otra cosa es lo que garantiza mi perdón, no mi conducta, no mi comportamiento, no mi vida, no mi testimonio. No, así es que lo que pasa. Y por eso es que hay que tener cuidado con esto. Todo esto es un endamiaje teológico, porque lo teológico es lo que queda aquí. Y basado en lo que tú crees, así te comportas. Por eso es que es bien dicho aquello, ¿verdad? Dime con quién andas, dime cómo eres, dime cómo hablas, dime cómo te comportas y te voy a decir quién eres. Ahora bien, sigamos. Ahora entendemos qué hace Jesús. Vaya, ahora la pregunta es, ¿por qué creen que Jesús hace lo que hizo? De echar a la gente, de azotar a la gente, de darle vuelta a las mesas, etc. Entonces les dice, quiten de aquí esto y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Por qué, hermanos y hermanas, hace Jesús eso? Espera. Bye, bye. Bueno, la misma autoridad religiosa, los sacerdotes habían dicho que el templo era sagrado, que ni dejaban entrar monedas que estuvieran contaminadas, ¿verdad? Entonces, pero ellos habían convertido eso en un negocio. Por eso Jesús era, bueno, y la otra cosa que dio permiso para que se metiera todo eso ahí, porque los animales no pudieron haber traído de sus propios crías o comprado no ahí en el templo, pero ahí en el templo llevaron todo eso para beneficio de los líderes religiosos también, ¿verdad? Entonces, claro, le han dicho que esta es la casa sagrada, que es donde se va a adorar a Dios, pero su adoración no es lo que yo quiero. Muy bien, muy bien.
era para beneficio de la estructura de los líderes. Entonces, cuando Jesús, lo que Jesús es, ¿creen ustedes? Vaya, otra pregunta, eso sí no está en el texto, ¿verdad? ¿Creen ustedes que Jesús con ese acto eliminó la práctica esta? ¿O creen que se mantuvo la práctica? Eso no aparece ahí, ¿verdad? Pero la práctica se mantuvo. Se mantuvo. Ahora ya no. Ahora ya no hacen eso. Cabal. Se hace de otra forma. Pero los líderes es que crean todo este sistema. Este sistema lo crean ellos. ¿Para beneficio espiritual? No. Económico. De poder. Pero imagínense toda esta población. Exactamente, como dice la hermana, es toda una manipulación de la fe de la gente. O sea, el sistema se ha vuelto perverso. ¿Por qué creen ustedes que Dios cambia y envía a Jesús? Porque ya no responde su voluntad. Para que ya no responden a Él, a Dios. Esta gente que hemos venido estudiando eso desde Éxodo, desde enero, vez tras vez, ¿verdad? Y se la picaban, eso sí, ¿verdad? Ellos se la picaban. De ser los together con Jesús, con Dios, con el que nos liberó de Egipto. ¿Qué va? Entonces, este es el sistema. Entonces Jesús lo que hace ahí es un acto. Entonces, los líderes han enquistado en la gente de que todo esto es un sistema santo para darle gloria a Dios, de que nada impuro puede entrar. Fíjense que había en ese entonces, ustedes han visto cuál es el diagrama, más o menos el diseño del templo, ¿verdad? Sí, vaya, sí, está bien. Pero había un lugar en el templo que era el más pequeño, que le llamaban lugar santísimo, que solo el sumo sacerdote podía entrar ahí. Allí no podía entrar porque es santísimo, ¿verdad? Aquí no, aquí el Satanás puede andar. Pues sí, si hay corrupción, hay pecado. Si hay intereses mezquinos, hay pecado. Si no hay nada honesto, es porque hay pecado. Si hay algo impuro, es porque es pecado. Entonces este bacanal era pecaminoso. Entonces Jesús va y hace un acto público donde la gente de todos lados lo va a ver. ¿Qué hace eso? Hay otro evangelio donde sale de que Jesús sale disparado de ahí, va. No es que se quede esperándolo. Había toda una guardia del templo. Sí se acuerdan de haber leído eso, ¿verdad? Había una guardia que cuidaba el templo. Lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué creen que Jesús no quiere llegar ahí? Ahora voy a meter un elemento que en este evangelio es muy diferente a los evangelios sinópticos. Los sinópticos son Marcos, Mateo y Lucas. Y Juan es distinto, ¿verdad?, que los sinópticos. Porque para los sinópticos este pasaje está casi antes de que lo capturen a Jesús. Y Juan lo coloca aquí. Y es bien interesante porque uno puede pensarlo, ¿verdad? ¿Por qué es que Juan hace eso? Tiene destinatarios distintos. Tiene destinatarios del Evangelio, del libro, pues, diferente que a los otros. A Juan le pareció entonces colocarlo aquí como parte del inicio
de su ministerio público. En cambio los otros aparece como la causa por la cual capturan a Jesús. En los otros. Pero aquí no. ¿Se contradicen? No. ¿Se complementan? Sí. Porque cuando uno compara los evangelios, podemos decir de que Jesús desde el inicio con Juan o casi al final en los sinópticos colocan este texto, pero que tuvo controversias, peligro, sí, eso sí, y tuvo consecuencias. La guardia del templo es como que tuviéramos nosotros aquí, ¿verdad? Guardias, no de la nacional, pero igual, ¿no? Que tuviéramos gente de seguridad aquí. ¿Y por qué? ¿Para qué? No, pues sí, va. Tenían pisto. Es que allí no llegaban 100 personas. Ahí pasaban en unas semanas miles de personas con alto nivel de ingreso, ¿verdad? De plata. Acuérdense de que esa pila de que Dios merece lo mejor y que por lo tanto oro, ¿verdad? No viene de aquí, viene desde más antes ese pensamiento. Entonces, vamos más adelante y terminamos. El 18, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué es? 16, y dijo los que vendían palomas, quiten de aquí esto y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron los discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Es esto, ¿verdad? De las direcciones. Jesús está hablando de otra cosa y la gente le entiende otra cosa, ¿verdad? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Dice el texto en griego de esta parte del versículo 20, cuando él dice, el versículo 19, cuando él dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, en griego lo que dice es, sigan destruyendo este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces, porque Jesús está hablando del cuerpo de él. Entonces, dicen otras interpretaciones, es que por eso es que lo saca aquí, ¿verdad? Esto, no es porque estaba en contra Jesús de esto, no, como no, si estaba en contra. Lo que pasa es que lo que Jesús está diciendo es de su cuerpo, pero con la actitud de la gente, con el pecado de la gente, Jesús interpreta de que es una destrucción de sí mismo que están haciendo. Están desfigurando a Jesús, destruyendo a Jesús. Porque la imagen, la fe, la creencia, la esperanza en Dios es totalmente equivocada esta. Y los responsables son los religiosos de esa época. Los responsables de orientar al pueblo lo perdieron. Entonces dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra de Jesús que Jesús había dicho. Claro, este libro fue escrito mucho tiempo antes de la resurrección de Jesús, ¿verdad? Entonces, por eso es que Juan puede hacer eso. Igual cuando a uno le dicen que está escribiendo algo,
Cuando uno no sabe de eso, de escribir tesis, ni libros, ni nada de eso, uno quiere empezar por la introducción, escribiendo la introducción, y le dicen a uno, no, eso es lo último que se escribe, ¿verdad? Así pasa con esto. Versículo 23, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. O sea, no podemos mentirle, pues. No lo podemos hacer. Uno puede decir, no, si yo tengo fe en Jesús, ¿verdad? Yo le creo, yo le amo, le adoro. Pero es mentira, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la vida no hace eso. A Jesús no se le puede engañar. Por más que uno intente, por más que alguien se esfuerce, no se puede engañar. Acuérdense de esto. Esa cosa va a ser repetitivo en el Evangelio según Juan. Cuando dice la gente, no, le creyeron y toda la cuestión, y no les cree Jesús. Ellos dicen que le creen, pero Jesús no les cree, porque los conocía. Sí. Y en el Evangelio según Juan también va a ser repetitivo esto, porque Juan, el escritor, lo que quiere darnos a entender es algo, ¿verdad? Que una práctica no tiene sentido si no va acompañado con una fe genuina y verdadera. Versículo 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. O sea, en otras palabras, nos conoce. En Apocalipsis sale lo mismo también. Dios conoce a todas las personas, conoce a las iglesias, conoce todo. Por eso es que no hay que pensar de que a Dios lo podemos engañar. Y si Dios nos conoce, no hay dónde perdernos. O le entramos genuinamente o estamos perdidos o autoengañados. ¿Qué piensan de todo, hermanos y hermanas? ¿Cómo lo ven? ¿Qué reflexión les provoca? ¿No? Dígame. Uno, dos. Sí. Basada en la fe y en el amor a Dios, Exacto. no en costumbres o en ritos. Sí. Dice la hermana Ana, este pasaje nos ayuda a reflexionar. No, dijo, este pasaje que hemos escudriñado ahora nos invita a reflexionar sobre nuestra verdadera adoración a Dios, que está basada en la Biblia, ¿verdad? Pero, y no en ritos ni costumbres. ¿Sí va? Vaya. ¿Alguien más? Pues les pregunto yo. La actualidad que tiene toda esta parte de la escritura. Digo esta parte porque a eso nos estamos refiriendo. Sí. Pero la actualidad que tiene también porque muchas de lo que hemos hablado sucede ahora y dentro de las mismas iglesias evangélicas también. Sí. La vez pasada estaba viendo un programa de televisión en una iglesia donde separaban a las personas. Da 5,000
de ofrenda, este da 10,000, este da 15,000, y estaban separados como que habían categorías. Entonces es parte de ese mismo problema, como que el templo y sus actividades se convierte en cualquier otra cosa, menos para lo que inicialmente, digo yo, sí, inicialmente fue hecho para adorar a Dios, pero siempre somos nosotros los humanos los que estamos poniéndole otros usos y otros intereses a lo que dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que trabajar y revisarnos también. Probablemente en nuestras casas pasa algunas cosas también similares también. Así es que pensémoslo bien y tratemos de irnos quitando de un montón de cosas que no nos están ayudando para nada en el crecimiento y nuestra relación con Dios, sino que nos está ayudando únicamente en la vida material a hacer mi propio acervo y evitando a todos los demás. ¿Alguien más? ¿No? No hay que perder lo central que tenemos nosotros como iglesia. Es Dios. Todo lo demás es adorno. No te vas a salvar por predicar, por ofrendar, por cantar. No, nadie se salva por eso. El bautizo no salva. ¿Quién salva? ¿Quién? Jesucristo. Exacto. Y entonces, para resumirlo de más tarde, Jesús es el único, o sea, a través de Jesús nos salvamos. Un pueblo de personas salvas, entonces hacen la voluntad de Jesús y de Dios. El que no es salvo no va a hacer esto, por supuesto. O sea, una persona que no es salva, no le vamos a pedir que haga la voluntad de Dios. Pero toda persona que es salva, así va, tiene que hacer la voluntad de Dios. No hay otra. O lo hace o lo hace. No es una cuestión de que si quiere uno hacerlo. Si no me creen, lean el Evangelio. Cualquiera. Leanlo. Pero estudienlo. Y se van a dar cuenta. Entonces, todo salvo, toda persona salva, hace la voluntad de Dios. Todo lo demás es adorno. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que plantea aquí el texto también. Echaron afuera del templo, quien no estaba era Dios. Dios no estaba ahí. Dios no estaba en el trance de ese sistema corrupto. Dios no estaba ahí. Porque Dios no tranza con la corrupción. Eso solo lo hacen las personas, los que tranzan con la corrupción, ¿verdad? Esa corrupción se ve a diferentes niveles. Pero igual, de eso vamos a hablar más tarde, de esto. Quiero invitarle a ponerse de pie para orar. Hermano Roger, nos dirige en oración, por favor. Buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias porque nos has dado la vida y la oportunidad de estar aquí en esta casa que ha sido dedicada para orar y para escuchar y para entender tu
tu palabra a través de la clase dominical. Llena nuestros corazones de fe, de esperanza y de amor para que esta celebración sea solamente para bendecir, glorificar tu santo nombre. Abre las puertas de los cielos y bendice esta congregación para que seamos de bendición. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.